Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Piedra, Papel y Tinta hoy para hablar sobre el tema de los bolivianos en Argentina. Todo un tema que se suscitó a partir del 30 de enero cuando el presidente Mauricio Macri, el presidente argentino, firmó un decreto de necesidad y urgencia que endurece la ley de migraciones para extranjeros con delitos o indocumentados. El legislador argentino, Alfredo Olmedo, sugirió la construcción de un muro en la frontera boliviana para que no pasen bolivianos a la Argentina. Bueno, nosotros sabemos por la historia que la migración de bolivianos a la Argentina proviene desde el siglo XIX. Sin embargo, en la era contemporánea, 1940 marca un hito, cuando los argentinos promueven que los bolivianos vayan a hacer tareas de zafra en el azúcar y zafra en el tabaco hacia la Argentina. Había un incentivo enorme para que vayan los bolivianos y bueno, iban, se quedaban 3 meses, volvían. Pero en ese ir y venir fueron quedándose sobre todo en Jujuy y Salta. Esa es la historia de los más de 300.000 bolivianos documentados que existen en este momento en la Argentina. Se habla de muchos más compatriotas que, por supuesto, no cuentan con documentos. ¿Cuántos? Eso vamos a verlo, es algo a discutir, puesto que no tienen papeles, no tienen documentos. ¿Este decreto nos daña? Bueno, según el Centro de Estudios Sociológicos de Argentina, este decreto de necesidad y urgencia deja atrás el paradigma de protección de derechos y lo cambia por el estado de sospecha. Todos los migrantes se vuelven sospechosos. Afirma este instituto también que con este decreto se introducen impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en Argentina y acelera los trámites de expulsión, reduciendo las garantías procesales de las personas. Vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina. También, en este mismo sentido, fueron las afirmaciones de Amnistía Internacional respecto a este decreto. Vamos a hablar de este tema con 2 especialistas. Está con nosotros René Pereira Morató, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UMSA. Bienvenido y muchas gracias por acudir a la invitación. Muchas gracias, Lucía, por esta gentil invitación. Estamos a tus órdenes. Consuelo Tapia, especialista y activista en migración boliviana en el exterior. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que quiero plantearles es que el decreto habla de extranjeros con antecedentes delincuenciales e indocumentados. ¿Esto no trae una intención de vincular al migrante con la delincuencia? Sí, yo creo que un punto de partida es que la delincuencia no tiene nacionalidad, ¿no? Delincuentes hay en todo el mundo y lo que trata de hacer el Estado argentino es buscar un chivo expiatorio a la crisis económica que tiene Argentina, ¿no? Sabemos que han subido los impuestos, las tarifas de tránsito, una serie de medidas económicas que atenta a la población popular, ¿no? Hay una pobreza muy grande en el norte, a partir de Chaco hacia el norte, una pobreza muy grande. Entonces, de alguna manera el Estado quiere cubrir todo eso buscando un chivo expiatorio. Y en este caso son la población boliviana en la Argentina, como pasó en la década del 90, donde había una tasa de desocupación del 20% y trataban de cubrir esa temática tan
visible, tratarla de ocultar a través de buscar un chivo expiatorio y que sea el boliviano, ¿no? Uh-huh. Mira, lo que yo podría decir es que realmente países como Argentina y Estados Unidos están desordenando el tablero. La primera cosa que tengo que decir es que estos dos países están cambiando su política migratoria. ¿Y en qué están cambiando? Cuando se sabe que las leyes y políticas nacionales tienen que subordinarse al concierto y a las leyes internacionales. Estos países, al hacer un veto migratorio y exacerbar sus mecanismos de control, están vulnerando definitivamente, y hay que ser muy claros, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 1, el artículo 2, que dice que todas las personas deben tener el libre tránsito, es decir, entrar y salir, y buscar como residencia cualquier país que ellos consideren como potencial para su crecimiento humano. Estos países, por tanto, al otorgar un veto migratorio y exacerbar sus medidas de control, están vulnerando este derecho humano. Pero hay que decir también muy claro, y comparto con la opinión de la compañera, de que realmente se está criminalizando a la migración y a los migrantes. Y por tanto, estos dos países son países retrógrados porque están retrocediendo la larga historia de avances y luchas que se ha tenido para la conquista de los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes se generaliza porque se dice que son portadores narcocriminales, son portadores, no es verdad, del contrabando. Los migrantes están exportando la pobreza, están quitando las fuentes de trabajo en los países anfitriones y por lo tanto se está asociando los desórdenes actuales económicos y sociales de esos países y se los vincula con la migración. Entonces, esto no puede ser. No puede ser que la migración esté tan criminalizada como la que estamos viendo ahora. Y por eso yo creo que hay que ver cómo hacemos. Entonces, ahí me gustaría primero señalar estos hechos, ¿no es verdad?, que están poniendo mucho rigor en la entrada, ¿verdad?, al migrante en general, porque se dice, la ministra la representante del Estado argentino, Bullrich, decía, no es que estemos criminalizando a los migrantes, sino criminalizamos la delincuencia, pero están criminalizando a los migrantes porque no están rescatando la visión positiva de los migrantes y solamente se está mirando la cara negativa. Un punto también a aclarar, ¿no?, es cómo surge la ley en la década del 2000, ¿no? En el 2000, la ley previa a la ley 24.373, esta ley que es reconocida a nivel mundial, fue un esfuerzo de la actividad de los migrantes paraguayos, peruanos, ecuatorianos, que residían en Argentina en la década del 90 y le vulneraban todos los derechos. Eran detenidos en container en las fronteras, había una desunificación familiar, recibían una serie de vulneraciones y la Comisión de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, recomienda al Estado argentino que cambie esa ley de la época de la dictadura. Entonces, esta nueva ley le da acceso a los migrantes a todo, al derecho a la educación, a la salud, al libre tránsito, a acceder a un trabajo, a recibir becas, inclusive tener un trabajo digno, ¿no? Es una serie de derechos, ¿no?, que eran permitidos. Pero ahora con esta reforma, lo que se está haciendo, como decía el compañero, es retroceder. Pero en algunos aspectos lo que está haciendo Macri es identificar algunos artículos específicos que no estén reglamentados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de educación hay un reglamento donde permite que cualquier migrante pueda acceder a los derechos de becas, inscripciones a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de universidades,
Sin embargo, con esta ley lo que se está haciendo es descuartizarla, la ley, buscar algunos artículos, ¿no? Por ejemplo, el tema de tránsito no estaba reglamentado, entonces se busca esos espacios para poder revertir la ley. Y a su vez, esta reversión no solamente es un retroceso, sino también que el Estado argentino está vulnerando convenciones a nivel regional y a nivel mundial. Quiero hacerles el siguiente cuestionamiento. Con estas medidas, creo que no se combate la clandestinidad, sino más bien se la refuerza. ¿Creen ustedes que es así? Porque hay muchísimos bolivianos que están trabajando en el área textilera y les quitan los documentos en cuanto llegan y bueno, están totalmente vulnerables, ¿no? Por lo tanto, van a tener que permanecer más ocultos todavía. Sí. Mira, yo lo que diría es que evidentemente, particularmente Argentina, que es el tema central de esta reflexión, está atravesando por cambios que están deteriorando el nivel y la calidad de vida de las y los argentinos. Entonces resulta que efectivamente el mecanismo de ajuste en la difusión, en el discurso, pasa por criminalizar a los migrantes. Y no se criminaliza a todos los inmigrantes hacia la Argentina. Se criminaliza a los migrantes de Paraguay, de Perú y de Bolivia. Sí. Eso significa que esta criminalización tiene un sesgo. Esta posición xenofóbica tiene un sesgo racista, un sesgo étnico. Los bolivianos, evidentemente, tenemos raíces culturales propias, procedemos de quechuas, de aymaras, nuestra tez es morena, ¿no es verdad? Y eso es lo que se está criminalizando. Se está descriminalizando a ciertos segmentos de la población inmigrante hacia la Argentina, ¿no es verdad? Pero lo que yo quiero decir con fuerza es que evidentemente estas medidas son populistas y son demagógicas, porque seguramente que van a desaparecer dentro de algún rato por la movilización no solamente de bolivianos, peruanos y paraguayos, sino de la comunidad internacional. Pero yo creo que lo que hay que ver es eso que tú mencionabas, Lucía, de que también los migrantes bolivianos hemos contribuido y contribuimos. Los migrantes son verdaderos actores económicos y esa es una mirada que no se está haciendo con estas medidas y con estos instructivos y reglamentaciones. Si no hubiera esta fuerza de trabajo mal pagada en condiciones tan precarias de explotación, no se producirían los textiles que los argentinos y argentinas usan, ¿no es verdad? Es decir, hay una fuerza de trabajo que está realmente apoyando el crecimiento económico de esos países. Cuando menos hay que tener una mirada integral del fenómeno migratorio y no ese sesgo tan criminalizado que está haciendo Trump y Macri en este momento. Con respecto al tema de vulnerar a los derechos, obviamente que estas medidas dejan en un estado de vulneración a la población boliviana en la Argentina. Y los vuelven más clandestinos. Y los vuelve más clandestinos. Justamente es lo que con todas las medidas, el acuerdo migratorio. ¿Por qué surge el acuerdo migratorio del Mercosur? Justamente para que haya un libre tránsito de los migrantes, pero a su vez no sean vulnerados sus derechos. Porque al tener una documentación pueden acceder a salud, a reclamar sus derechos laborales, si están trabajando, no están en una planilla, ¿no? De esta manera lo único que hacemos es excluirlos más, invisibilizarlos más, ¿no? Y sabemos, en muchos casos, también es un dato, ¿no? Por la situación económica que está viviendo Argentina, no hay una demanda, no es la economía del 90, ¿no? $1, un peso, $500. La economía argentina está en crisis, entonces no hay mucha población boliviana que ahora, y Bolivia tiene una estabilidad que le permite con un ingreso básico vivir y sobrevivir. Entonces no hay una gran oleada migratoria boliviana, porque si estuviéramos
en crisis Argentina y el refugio de mercado de trabajo y acceso a otro estado de vida irían a Argentina. No es el caso. No olvidemos que el año pasado la tasa, el balance del flujo migratorio fue positivo. Había más gente boliviana que salía y entraba, pero había más gente que se quedaba. Entonces, esos datos para nosotros son importantes. El acuerdo, volviendo otra vez al acuerdo, el acuerdo surge justamente para dar derechos y blanquear la situación de la población migrante brasilera, paraguaya, peruana, chilena. Y por eso este acuerdo, donde lo único que se dice es, se utilizaba la cédula de identidad para ingresar y salir al país, permitía un tránsito libre, ¿no? Donde tratar de integrar a la región, ¿no? Con estas políticas definitivamente lo que estamos haciendo es romper la integración latinoamericana y vulnerando los derechos humanos, ¿no? Y alejarse seguramente, alejándonos de esta unidad latinoamericana, acercarse a Estados Unidos como socio, como inversor. ¿Eso estará detrás? Sí, hubo un esfuerzo realmente encomiable que se quedó a mitad de camino, propiciado por el organismo encargado del fenómeno migratorio, que es la Organización Internacional para las Migraciones. El proyecto era realmente bellísimo, porque se trataba de hacer diagnósticos en los países de la comunidad sudamericana. Yo participé con el perfil migratorio del país, y Brasil, Chile, Colombia, Perú, todos los países tenían que hacer su perfil migratorio y lo hicieron. Gran parte de ellos lo hicieron. Diagnosticar un poco los flujos, las políticas, las instituciones, es decir, como un perfil del país que mostrara, digamos, el estado en cuestión. Y con esos diagnósticos, lo que se aspiraba en estas conferencias sudamericanas de migración que se realizan cada año era crear esa ciudadanía latinoamericana, crear la patria grande, la patria latinoamericana. Y ahora, Lucía, yo creo que estamos en una oportunidad increíble para retomar este tipo de propósitos, ¿no es verdad? México ha quedado completamente desinstalado. Tal vez la mirada de México va a ser más a la región que a Estados Unidos. Y nosotros probablemente, lamento las diferencias políticas, ideológicas, pero estas no pueden ser determinantes, drásticas, para no empezar a continuar ese esfuerzo durante tanto tiempo de la integración y de la ciudadanía sudamericana. Y esa especie de debilitamiento de la Unión Europea, más bien, ¿no es un mal ejemplo para nosotros? Claro. Sí, pero también hay que, un punto quería complementar, es que Bolivia, como es un asociado, ¿no?, del Mercosur, pero a lo largo de estos últimos 5 años ha hecho un esfuerzo muy grande para poder ir al ritmo de los países como Argentina, Brasil, en términos de acceso a la documentación. Ha hecho una reingeniería en términos informáticos para que tanto el ciudadano boliviano en el exterior pueda acceder a su documentación, como el ciudadano de cualquier país de Latinoamérica también pueda acceder a la documentación. Toda esta reforma ha llevado a que en el último año se hayan dado la documentación. Lo que llevaba 90 días para sacar la radicación, hoy lleva entre 6 días como máximo, ¿no? Todo el esfuerzo que ha hecho Bolivia también para ponerse al ritmo ha cambiado una ley migratoria, ¿no? Procedimental, ¿no?, para justamente hermanar el país. Y claro, la separación de Inglaterra de la Comunidad Europea afecta de alguna manera a un lineamiento, ¿no?, de las regiones, ¿no?, tanto de Estados Unidos, en el caso de Latinoamérica se ve tajantemente en las relaciones que se están dando. En septiembre cuando antes de irse Cristina, ha firmado una serie de convenios que favorecían a ambos estados en distintas áreas, en el área de salud, por ejemplo,
¿no? Las ambulancias podían transitar libremente para en casos de emergencia de Tarija a Argentina, en el ámbito de educación, en el ámbito productivo, de investigación, ¿no? Y cuando hacen el cambio a Macri, lo que hacen es decir, no reconocemos esos convenios bilaterales porque no está firmado todavía por el Congreso, ¿no? Entonces, sí se está mostrando un lineamiento y una política de desintegración de los países de Latinoamérica, que efectivamente van a afectar a largo plazo si no se cambia, ¿no? Obviamente, como decía el compañero, va a haber... van a haber movimientos sociales de carácter también internacional que van a hacer repudio a esto. Exacto. Pero también en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano ya vemos pasando la frontera la gendarmería, cómo está revisando, cómo hacen los controles, que ya es una cuestión de actitud. En el caso del acceso a los hospitales, por ejemplo, usualmente uno iba con la cédula boliviana, le atendían y si había una operación, se operaba. Hoy se ha hecho consultas con los cónsules, ¿no? Y lo que se ve es que sí, efectivamente los atienden, pero ya no hacen operaciones de urgencia. Solo es limitada la limitada, atención. ¿no? Entonces, René, tú decías que, bueno, se abre un buen panorama para la integración latinoamericana, pero hay otras reacciones como esta del presidente argentino que más bien va en sentido contrario. ¿El futuro? Sí. Yo diría algo que me parece interesante, ¿no? Realmente estamos en shock. Yo creo que estos cambios de la política migratoria, este veto migratorio que está imponiendo países tan importantes como Estados Unidos y Argentina, realmente están impactando a la política nacional. Y eso es lo que en este momento quisiera indicar. No basta que la Cancillería y el gobierno de ahora esté profiriendo gritos furiosos internamente frente a estas medidas. Es una ocasión, Lucía, para que las políticas nacionales internas empiecen a reflexionar cómo estamos tratando el tema migratorio en nuestro país. Y con mucha seriedad deberíamos preocuparnos todas y todos, no solo el gobierno, de averiguar las causas de la salida de los bolivianos y bolivianas al exterior. Todos sabemos que el saldo migratorio internacional es negativo. Entran muy poquita gente, como 100.000 inmigrantes, es lo que dice el censo. Por primera vez la boleta censal incluye una pregunta para cuantificar la salida de bolivianos y bolivianos. ¿Y qué dice el censo? Que son muy pocos los inmigrantes que llegan. Bolivia no es un país de gran atracción y más bien Bolivia está propiciando la salida de bolivianas y bolivianos. Entonces, ¿cuáles son las causas? Eso es lo que tenemos que averiguar. Y Bolivia tiene que entonces trabajar en un factor importante que es el desempleo y el subempleo. Esa es la primera política que tiene que atacar para que bolivianas y bolivianos encontremos oportunidades económicas y de ingreso en nuestro país y no tengamos que acudir a esa salida extrema de mirar las fronteras. Segundo, otro elemento importante, si tipifican y criminalizan al migrante, se lo están narcocriminalizando. Oye, veamos las políticas de producción de la cocaína en el país. Entonces también es otro elemento que está fuertemente vinculado. No puede ser que la coca que se produce en el Chapare, cuyo destino es para el narcotráfico, goce tan de buena salud. Eso también hay que trabajar. Y por último, otro elemento que creo que hay que trabajar es esta famosa ley 370, la ley de migración internacional, que más parece una ley de extranjería. Fíjate, es una ley que tiene 12 artículos, 12 capítulos, solo un hito. Es mirreado y chiquitito, es para bolivianas y bolivianos al exterior. Todos los 11 grandes capítulos es porque el sentido es securitista, es para controlar a los inmigrantes que llegan, cuando son
en una cantidad insuficiente. Hay que reformar esta ley y hay que remirar, ver las causas profundas de este fenómeno. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles el acudir a esta invitación y bueno, invitarles, amigos, amigas, a que continúen, porque en el segundo sector de nuestro programa estará Claudia Benavente dirigiendo una mesa de periodistas para tratar este mismo tema. Aguárdennos.